¿Es la autorización para grabar? Ya estoy grabando. Ok. Bueno, Sí. Fernando, te agradezco mucho por participar con nosotros, con nuestros alumnos de la Universidad Católica, curso de nutrición. Y yo quería que tú les des esta clase porque obviamente el conocimiento y la profundidad que tú tienes de ese tema es mucho más grande que la que nosotros podemos tener, puesto que sabes que nosotros somos cirujanos dedicados a soporte, ¿no? Pero nutrición es mucho más grande que soporte. Soporte es un campo, una parte de lo que es nutrición, pero bueno, este, yo sé que tú manejas muy bien este tema y te agradezco otra vez. Te dejo ahora para que compartas y quisiera pedirte como para iniciar que nos cuentes un poquito tu trayectoria y tu especialización en esta área para que los chicos sepan quién les está hablando. Te dejo con ellos. Ok, sí, gracias. Y primero agradecerte, Claudio. Quiero decirles que yo estoy aquí fundamentalmente porque con Claudio somos compañeros de estudios de toda la vida. Estudiamos en el colegio juntos, estudiamos en la universidad juntos. Y para mí es muy grato poder hacer esto. Mi primera universidad fue la Católica. Yo ingresé a la Católica y a la UNSA a la vez, en aquella época. Bueno, he pasado mi vida, vine a hacer investigación en Chile, luego de terminar en la San Agustín de Arequipa. Luego hice un magíster, luego hice un magíster en nutrición y en diabetes, que es lo que he estado haciendo los últimos más o menos 15, 16 años. Y desde hace, siempre he estado trabajando con diabetes y obesidad y hace poco estoy solamente especializándome en conducta alimentaria. Bueno, el manejo de la nutrición es algo de lo que veo habitualmente. Felizmente he tenido la oportunidad de ir por el mundo aprendiendo, enseñando y bueno, en el mundo académico, porque hay universidades aquí en Chile también. Así que lo que quiero compartir con ustedes, quiero que sean herramientas básicas para lo que ustedes quieran hacer. Así que ahora voy a compartirles mi pantalla y espero que podamos aprender juntos. Eh, Parte de la información que está aquí es utilizada en la diplomatura en la que soy profesor también en una universidad en Buenos Aires. Pertenecen a la coordinadora de ahí, la doctora Cecilia Martinelli, con la que hemos hecho varias charlas también. Quiero contarles que si voy a irme hacia atrás, esta charla empieza porque hace más de 30 años hubo una película que nosotros vimos como adolescentes y que ahora salió una versión y el actor sigue siendo como el mismo. No ha cambiado nada. Nosotros sí hemos cambiado un poco. El Claudio y yo no somos los mismos de hace 30 años, pero quiero hacerles una actualización de algo clásico y terminaremos con esto al final de la charla. Y el doctor Mengoa me pidió que les explique sobre nutrición en diabetes y obesidad y en realidad esa es una especialidad. Así que tratar de resumir todo en serie de años, 2 a 3 años, todo en unas pocas horas es muy difícil. Quiero hacer es solamente sembrar en ustedes algunas ideas para que si es posible después, si es necesario, podamos desarrollar algo con mayor profundidad. Yo estoy en este minuto, además de ser profesor, soy estudiante de posgrado, aunque no lo crean, y volví a estudiar de nuevo en un magíster en obesidad y conducta alimentaria en la Universidad del Desarrollo acá en Chile. Quisiera que partamos con esto. Esto salió hoy en las redes y por todo lado. La inteligencia artificial es capaz de crear esto. Y esta es una selfie. Quiero dividir la charla en tres grandes partes, en lo que sabemos, lo que debemos traer, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Hace no mucho nuestra promoción hizo algo parecido. Y bueno, este es el Homo sapiens, esta es la antigua Grecia y esta es la Revolución Francesa si es que hubieran tenido una cámara para hacerse una selfie. Que bueno, ahí lo ven. ¿Qué tenemos que saber de la humanidad? Qué ha pasado? Bueno, yo les voy a contar qué hay que saber básico de nutrición en esta primera parte para la nutrición con respecto a la obesidad y a la diabetes. Me voy a centrar sobre todo en diabetes porque al resolver diabetes probablemente resolvamos obesidad y viceversa, como van a ver. Miren, el año 2019, hablando con un oncólogo, en el contexto de eso, factores de riesgo que contribuyen al desarrollo del cáncer fueron estudiados cada 10 años. Y en esta gran publicación, en casi todas las diapositivas van a ver en la parte inferior el lugar donde está la referencia, de donde ha sido extraída esta información. Fíjense que de las 10 primeras cosas que causan
el aumento del riesgo de cáncer en el mundo, de las 10 primeras, dos son metabólicas, dos son conductuales, muchas son conductuales y otras son ambientales. Yo recuerdo que cuando nosotros estudiábamos creíamos que casi todo era ambiental con respecto a la oncología. Eran riesgos ocupacionales o ambientales. Y aquí ven esto, material particulado, exposición a asbestos. Y aquí fíjense cómo de tipo conductual el fumar, el uso de alcohol, el sexo inseguro, la dieta baja en granos, la dieta baja en lácteos. Y en nutrición ustedes van a escuchar muchos mitos, que la leche es buena, que la leche no es buena, que los vegetarianos son buenos, que los vegetarianos no son buenos. Esta no es una clase solo para discutir eso, pero se puede probar qué cosas sí son verdad. Y fíjense, y hay dos elementos que son de riesgo muy importante entre los 10 factores que predisponen al desarrollo de neoplasia. Son el índice de masa corporal elevado, comillas, obesidad, y la azúcar alta en el plasma, comillas, diabetes. Y que si ustedes ven, dos factores que predisponen una gran carga de morbilidad en el mundo son estos, dos de los 10 más importantes. Y fíjense, en el 12 está el comer pocas frutas. Por ejemplo, una dieta baja en frutas. Es interesantísimo ver cómo la mirada de los factores de riesgo ha ido cambiando. Este es un análisis gigantesco, publicado con un montón de evidencia al respecto. Quiero contarles que probablemente cuando nosotros estudiamos diabetes, para girar, ya aterrizar en el tema, a nosotros nos enseñaron, con suerte, una clase de diabetes. Y no estudiamos medicina hace 1 millón de años, estudiamos medicina, por lo menos egresamos hace 25 y lo que les estoy contando fue como hace 30, poco más. Y nos decían que la diabetes era una enfermedad que tenía que ver con la insulina, que aumentaba el azúcar y eso era. Y hoy día sabemos que para producirse la diabetes, aunque esta no es una clase de fisiopatología, por lo menos hay 12 factores distintos que interactúan para generar la hiperglicemia. La hiperglicemia, la gente cree que solamente ocurre por comer mucha azúcar, porque básicamente al comer más azúcar te sube el azúcar, pero el azúcar se forma por varias vías y de manera natural se regulan, normal, pero cuando fisiopatológicamente la célula beta falla, la célula alfa falla, hay una gran resistencia a la insulina, por ejemplo, o el riñón está interviniendo en el proceso, alteraciones a nivel cerebral, de tracto gastrointestinal, inflamación, o a nivel de cambios en la motilidad intestinal, generan la diabetes. Es por eso que cuando se hacen intervenciones, por ejemplo, las cirugías que se utilizan para disminuir peso, tienen impacto en varios de estos mecanismos y por eso que, aunque no se promociona la cirugía bariátrica directamente, una manera de eliminar la diabetes, la gran baja de peso y los cambios que ocurren en el proceso bariátrico permiten entender por qué, por lo menos por un tiempo, se produce un retroceso de la enfermedad que se llama reversión, y en algunos casos por mucho tiempo, y en otros casos, dependiendo de cuán avanzada esté la enfermedad, por corto tiempo. Y esa es la razón por la que ningún cirujano puede prometerle a un paciente que la va a operar y le va a quitar la enfermedad, pero seguramente podrá remitirla por un tiempo. Este concepto es interesante, porque si se fijan, la nutrición afecta a todo, pero no es la nutrición el único elemento importante en diabetes. Probablemente nunca se olviden, si se recuerdan como Jesús, que tuvo sus 12 apóstoles, que la diabetes tiene 12 factores, y aquí están, en este paper que les dejo aquí abajo, incluso cuál es el mecanismo y los fármacos que se utilizan para hacer que cualquiera de esos defectos se corrija y mejore. Pero para enlazar la diabetes con la obesidad, para inicios del 2022 ocurrió algo muy interesante. Gráfico hermoso de la Capilla Sistina, esta pintura, donde Dios le da la vida al hombre. Entre otras cosas, no solo le dio la vida, sino le pasó la barriga y otras partes más. Pasó el tejido adiposo que es tan bueno para guardar grasa, pero cuando se desregula y funciona mal, puede ser muy desastroso. Entonces, el 2022, en Lancet se hace toda una revisión en la que tratan de plantear que la diabetes no debía ser manejada solamente en función del tratamiento del azúcar, sino que debía estar de la mano del tratamiento de la obesidad. Y estoy hablando, ustedes son estudiantes ya de cuarto año, de la diabetes tipo 2, no la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, el sobrepeso y la obesidad es un porcentaje importante de pacientes, 80 y 90% según la población.
Para inicios del año 2022, ellos proponen que había dos maneras de observar esto. Desde el punto de vista de la obesidad, o ellos le llaman adiposopatía metabólica, o desde el punto de vista de solo la diabetes, porque solo la obesidad, con todos los cambios que genera a nivel de apnea obstructiva, hígado graso, trosis, a cambio de los lípidos, presión arterial alta, enfermedad arterial o diabetes, fíjense, uno puede ver que la obesidad puede ser un factor muy importante con todas estas comorbilidades para generar junto con la diabetes, que se expresa ya como el azúcar elevada en sangre, hiperglicemia, todas las complicaciones que se conocen de esta enfermedad macro y microvascular. Entonces aparecen dos puntos de vista. Punto de vista que puede ser pensado solamente en el peso, ahí, y otro punto de vista que puede ser solo glucocéntrico. Y mucha gente que trabaja a nivel de investigación, todos estos últimos años ha ido madurando la idea de cómo vincular ambas cosas. Antes se creía que solo subir de peso tenía que ver con estética. Ahora sabemos que hay un cambio muy potente fisiopatológico, tanto así que unos meses después, en el Congreso Americano de Diabetes, esto fue dicho en una conferencia, es una foto de una de las conferencias, está traducida, ella, una expositora, preguntaba esto, si más bien había que preguntarse si era la obesidad una comorbilidad de la diabetes o la diabetes una comorbilidad de la obesidad. Tanto es así que cuando nosotros estudiamos, el doctor Bengoa debe recordarlo, y había solo endocrinólogos, no existían diabetólogos, no existían nutriólogos. Y en muchos países del mundo todavía no existen diabetólogos, solamente el endocrinólogo ve todo eso. Y también el endocrinólogo ve obesidad. Pero es tan complejo ahora que muchos países están empezando ya hace algunos años a tener especialistas solo en diabetes y esperamos que con el tiempo haya especialistas solamente en obesidad o el nombre que sea de esta patología porque está en cambio. Quieren no centrarla con este cargo de estigma que tiene asociado solo al peso. Porque miren, en una persona o en la población grande de Estados Unidos, para poner un ejemplo, con obesidad, las personas con obesidad tienen el 90% de ellas pueden tener diabetes, el 77% apnea del sueño y 85% hígado graso. O sea, se ponen a pensar, la población es gigante dentro de la obesidad y diabetes. Entonces, esta reflexión de qué es primero el huevo o la gallina, obviamente, para los que ven diabetes van a decir que la diabetes, para los que ven obesidad, podrían decir que la obesidad. Pero es muy interesante que ustedes lo piensen, que quien sale ganando aquí es el paciente, no importa cómo sea, pero que tratemos algo que valga la pena pensar al respecto. Fíjense, esto es tan central que esto es el resumen de las guías de diabetes y consensos americano y europeo. Y miren, del año 90 al año 2008, lo que se buscaba en diabetes era bajar la hemoglobina glicosilada y las complicaciones. Del 2008 al 2017, que los fármacos y todo el tratamiento bajaran el azúcar, pero que además de lo anterior, no hubiera hipoglicemia, no hubieran bajas fuertes de azúcar. Para el 2018 al 2022, aparecieron una serie de fármacos maravillosos en los que además de regular el azúcar, además de bajar la hemoglobina glicosilada, además de no dar hipoglicemia, tienen un efecto de protección cardiovascular y renal. Esto es maravilloso. Pero para el año 2023 pasó algo muy interesante. Se enfocó todo esto también asociado al peso. Es decir, que se le pide a los fármacos que no hagan solo lo anterior, que además de eso, también ojalá tenga un efecto, por lo menos, favorable con la baja de peso, aunque no sean un fármaco necesariamente para bajar. Y eso hizo que todos saltemos de felicidad, hombres y mujeres felices, de alegría, porque en realidad hace años los que trabajamos en esta área sabemos que el manejo del control de peso ha sido tan importante y la cirugía bariátrica y sus grandes reducciones de peso le dieron la razón a eso. Por eso que hay mucha gente que cree que la obesidad, la prediabetes y la diabetes son casi un continuo. Esto es una clase de fisiopato, pero solo quiero contarles de la idea de que básicamente podría existir esto, un continuo entre el desarrollo. Por eso es importante para tratar cualquier enfermedad crónica abordar el control del exceso de peso, porque el exceso de adiposidad mala promueve la multimorbilidad. Y no solamente desde el punto de vista del IMC, porque dos personas que tienen el mismo IMC, fíjense aquí, este es un concepto que quiero dejarles, que se llama grasa ectópica. Estas son unas resonancias magnéticas a nivel básicamente lumbar. Y miren, está pintado en amarillo la grasa que se llama más o menos
la zona de los epíplones llena de grasa. Esa grasa es una grasa ectópica visceral. Y fíjense cómo estas dos personas que tienen el mismo IMC, seguramente ustedes, en nuestra medicina clásica, el IMC es la manera en la que decimos que una persona tiene sobrepeso, tiene peso normal, obesidad, y con la que se toma la decisión para operar, por ejemplo, ¿no? Pero eso está en cambio. De hecho, se está evaluando si esa va a ser la mejor manera, porque miren, aquí pueden ver que esta persona con un IMC de 31 y un 10 a 20% de la población así, tiene estos litros de grasa visceral que lo ven en este volumen amarillo aquí. Pero aquí esta otra persona que tiene el mismo IMC y un porcentaje mucho más alto, miren cómo tiene más del doble de grasa visceral. Es decir, estas dos personas, a pesar de tener el mismo IMC, no tienen la misma cantidad de grasa interna. Como uno sabe, esta persona que tiene más grasa intraabdominal, más perímetro, más circunferencia abdominal, tiene mucho más riesgo cardiovascular, porque esta grasa es muy inflamatoria, muy proinflamatoria, más que el resto de grasa del cuerpo. Entonces el IMC no es lo único que hay que ver. Por eso que se cree que hay un perfil genético concordante con el IMC y uno discordante. El concordante sería los que suben mucho de peso, grandes, y que obviamente tienen gran riesgo de diabetes, de un aumento de la relación cintura-cadera y marcadores, todo lo que se ve clásicamente, y otros que a pesar de que suben de peso, no aumentan mucha grasa interna, no tienen mucha grasa, como ven aquí, dentro, visceral, y no hay esa relación con el IMC. Entonces es posible que nos enfrentemos a por lo menos dudar de que el IMC sea la mejor manera de ver o evaluar la obesidad. Y ustedes que están estudiando nutrición, si ustedes le preguntan a la mayoría de nutricionistas y profesionales del área, se van a dar cuenta que todo el mundo casi evalúa a los pacientes por IMC, aunque se está cambiando, porque ahora además se mide el perímetro abdominal, eso se puede hacer en cualquier lugar, no es necesario tener alta tecnología, pero también se puede usar impedanciometría, el DEXA, también se puede utilizar, que es la misma máquina con la que se hace la densitometría ósea, pero con un programa especial para ir. Pueden. La misma máquina que hace la densitometría puede hacer DEXA. Un programa especial y del cuerpo entero nada más. Eso hay en Arequipa. La densitometría se hace todo el tiempo. Y bueno, también se puede usar tomografía y resonancia. El problema es que eso es muy caro para ver cuánta grasa tienes. Bastaría con medir el perímetro de cintura. Entonces, es probablemente razonable que haya diferentes tipos de obesidad y diferentes tipos de diabetes. Entonces, aunque digamos eso, una de las nuevas líneas, y eso es lo que probablemente el doctor Menguat, nosotros hicimos un curso hace poco con él de nuestra promoción, queríamos costar cosas nuevas. Y una de las cosas que yo quise poner como concepto, que seguramente en el tiempo va a ser aceptado, no sé si con este nombre, pero con esta idea sí, es que la obesidad probablemente se llame ahora enfermedad crónica basada en el adipocito, de sus siglas en inglés ABCD, aquí está, y las puede ver A, B, C, D. Y la idea es que hay una alteración en el metabolismo del adipocito que genera inflamación. Mientras más peso, mayor posibilidad que haya más grasa visceral. La gente que es concordante, con no tanto peso, tiene mucha grasa visceral, y la gente que no es no concordante, con no tanto peso, podría tener diferente. Entonces, esta grasa visceral o ectópica, que no está solamente en el estómago, sino también en el hígado, que es muy fácil de ver con una ecografía, una elastografía, hace poco se ha descrito en el páncreas, está en el corazón, está en el riñón. Estas grasas que tenemos y que los cirujanos las ven, que las pueden observar y las podrían hasta biopsiar, ¿sí? Es una idea para investigación, pero eso hay que tratarlo porque ustedes que la investigación en humanos no es muy fácil. Hay que tener muchos protocolos, ustedes que se están formando en medicina. Pero miren esto, a pesar de que la tendencia mundial es a no ser pesocéntrico, es decir, no tratar la obesidad solamente pensando en la cantidad de kilos que hay que bajar, sino muchas otras cosas más, miren qué interesante esto. Dependiendo de cuánto se baje de peso, el impacto de la baja de peso y la baja del total del peso puede tener muchas variables muy interesantes en cómo se retrocede o potencia el tratamiento de las enfermedades. Entonces, con fármacos, con ejercicio, con nutrición o con cirugía, cualquiera de estas cosas va a funcionar. Como ustedes imaginarán, lo más eficiente para esto actualmente es la cirugía bariátrica, porque el porcentaje de peso que se logra, de pérdida de peso, es grande, 30% o más, depende. Pero ya cada vez hay más fármacos que se están acercando a esto.
En Perú todavía recién están llegando algunos. Aquí tenemos algunos más y en 2 o 3 años más van a haber en Sudamérica algunos ya disponibles en Europa y Estados Unidos que incluso hoy en la revista Time se puso en el tercer lugar de grandes avances de la medicina estos nuevos fármacos que permiten bajas de peso gigantes. Gigantes me refiero a que, fíjense, miren acá en rosado y aquí en este celeste. Ustedes ven, cuando uno baja de peso, por ejemplo, para que tengamos una idea, alrededor de solo el 5% empieza a tocar alguna de todas estas patologías. Por eso que la mayoría de nosotros dice que uno debería hacer bajar a los pacientes por lo menos 10%, porque así podría prevenir diabetes, mejoraría su función física, mejoraría el control del azúcar, empieza a reducir el riesgo cardiovascular, podría en algunos bajar la hipertensión, disminuye la apnea del sueño, en algunos pacientes podría empezar este proceso que les decía, que ya la diabetes tipo 2 no se considera en 100% que es una enfermedad que no se pueda retroceder, que no se pueda remitir, y el hígado graso. Pero si ustedes se fijan, si se empieza a bajar más y más y más, se logra mucho mayor protección. Pareciera que el número mágico es alrededor del 15%. A cualquier persona que pierda aproximadamente el 15% de su peso debería estar protegido de casi todo, de casi todas estas comorbilidades. La cirugía bariátrica logra eso. Algunos dicen que los balones logran eso. Yo lo veo, pero no con tanto entusiasmo como lo ven los cirujanos. Es que Claudio es cirujano, pero yo los veo, o será que a mí me llegan los que no les funcionó. Pero la verdad es que sí, la cirugía y eso, pero ya están llegando los fármacos, solamente les voy a mencionar uno. El semaglutide de dosis alta está por aquí y viene uno que se llama tirzepatide en dosis alta que ya está logrando bajas de peso mayores al 20%. Entonces, hay todo un cambio, porque si estos fármacos que son costosos con el tiempo se logran mantener, probablemente esta patología disminuya con todo el impacto que va a tener disminuir diabetes, disminuir obesidad y bajar el riesgo cardiovascular en el mundo. Estoy hablando felizmente con un oncólogo muy reconocido en la ciudad y ustedes saben que como que la mitad del mundo, si no se muere porque le cayó un piano en la cabeza, se va a morir la mitad por un causa oncológica. Entonces, si lográramos esto, habría un avance gigantesco en la prevención de patología en el mundo. Entonces, no hay solo que centrarse en el peso, porque todas estas bajas lograrían mejorar la calidad de vida. Por eso, que el tratamiento de la obesidad ha ido evolucionando también desde solo ver el IMC, hacer mediante ejercicio, farmacoterapia y un sexo bariátrico que acá en Chile ya no le estamos llamando solamente que se hace una cirugía, sino se habla de proceso, porque se prepara antes, el acto quirúrgico es un elemento fundamental y luego tiene que haber un seguimiento muy importante, porque si no, es como que dejaras de tomarte el remedio. Y las tasas de reganancia o de reconstitución de peso se hacen más altas. Como ven, aquí cada una de estas guías iba enfocando en diferentes cosas, del 2014, 2015 y de 2016. Y miren, esto es interesante, las guías hasta hace solamente 8 años estaban centradas en el mundo en el IMC y para el 2016 ya se empezaron a centrar en las complicaciones. Es decir, ya no estaban pensando solamente en cuánto pesa, sino en qué efecto tiene el peso, si la diapo anterior la recuerdan, en el riesgo de diabetes, en el riesgo de artrosis, en el riesgo de apnea del sueño, en el riesgo de hígado graso, etc. Pero, además de eso, los canadienses hicieron algo mucho más interesante y Chile ha desarrollado una guía basada en la guía canadiense y que espero que en Perú podamos en algún minuto juntarnos y hacer más o menos lo mismo, en lugar de usar los miles de dólares que se necesitan para hacer una guía, usar una cantidad pequeña con un grupo de expertos peruanos que logren hacer con los expertos canadienses una adecuación de la guía de allá a la realidad de nuestro país. Espero que lo hagamos. Ya lo he hablado con una de nuestras compañeras que trabaja en salud y que ojalá nos den los recursos para contactar con el Ministerio de Salud de Perú y eso, para poder hacer eso. Y la intervención psicológica muy profunda, porque esta guía canadiense no se centra solo en el IMC, en las complicaciones. Miren, ser médico antes era más fácil. Había que aprender menos, había que aprender de la diabetes 2 cosas, ahora hay que aprender 12. Fíjense, antes de la obesidad había que aprender el IMC, ahora las complicaciones.
además los resultados en la calidad de vida. Muy importante, más allá de solo la pérdida de peso. Entonces, todo esto se basa en una intervención psicológica, farmacológica, y aquí aclaro el proceso bariátrico. De mis compañeros y compañeras con las que trabajo, siempre me remarcan eso, sobre todo el área de psicológica, que hay que trabajar en la propuesta de proceso bariátrico y trabajar en la salud mental, trabajar en la farmacoterapia y en el proceso con este equipo de cirujanos. No quiero ahondar en esto, pero ahí les dejo la dirección de la Guía de Obesidad de Chile, se puede descargar totalmente. Muchos capítulos están muy buenos y pueden ver cómo se ha trabajado en el estigma, en la mejora de resultados centrados en el paciente, no solo en el peso, la estadificación de Edmonton, que me gusta mucho, cómo los profesionales de salud se tienen que formar en equipos multidisciplinarios. No está para niños, pero a finales de este año va a salir la guía de Canadá para niños y esperamos que pronto se trabaje para niños en otros lados. A comienzos de año, la Academia Americana, el Pediatrics, ha publicado una actualización de la guía de niños muy interesante, pero eso sobrepasa lo que vamos a hablar hoy día en la clase. Quiero contarles hasta aquí que lo primero que hay que hacer es escuchar al paciente y me parece que esto es lo que nosotros creemos, pero miren, esta es una imagen que clarifica y esto, nosotros nos están apareciendo canas, o por lo menos a mí sí, al doctor Mengoa no sé, o se teñirá, no sé. Pero yo creo que ustedes lo ven más de cerca, yo a Claudio lo vi felizmente hace un par de meses, pero miren, cuando nosotros pensamos que ya la hacemos bien, este es nuestro plan, uno le dice al paciente, entonces diseñamos, ¿no? Miren, vamos a hacer la plaza, todo, y miren lo que hacen, miren, o sea, uno tenía que haber preguntado primero cómo nos iba a ir, miren, todos lo hacen muy bonito con las bancas, pero la gente camina por acá, no por aquí. Y eso en medicina también pasa, por eso hay que escucharlo en la vida real. Entonces, eso nos lleva a ver lo siguiente. Miren, este es un paciente que el 2021 tenía esta glicemia, esta hemoglobina glicosilada, estos triglicéridos, este colesterol. La glicemia encima de 126 ya es diabetes. La hemoglobina glicosilada no se usa para diagnóstico, pero 7 es por lo menos lo que hay que controlar y aquí está cerca. Los triglicéridos son 150, está elevado, el colesterol 200, está elevado, el HDL está por ahí nomás, 50, y el LDL encima de 130 es muy mal. Y en diabéticos es muy alto, porque la población con diabetes no debería tener ese valor. Ojalá debajo de 100, ojalá debajo de 70 de LDL. Miren, esta persona se esfuerza muchísimo, hace dieta como salvaje y logra bajar su glicemia, pero no logra controlar la hemoglobina glicosilada, los triglicéridos casi nada, el colesterol está más alto, el HDL como que lo sube, pero el LDL no. Si estuviéramos con un cirujano cardiovascular o un cardiólogo, nos diría que su riesgo cardiovascular es extremadamente alto. Y ahí ha hecho lo que haya hecho esta persona, no le resultó mucho, porque sigue para todos los efectos teniendo diabetes, sigue teniendo una dislipidemia, aunque haya hecho lo que haya hecho. Si le toman la presión encima, tiene 150/90. Es una persona de elevadísimo riesgo cardíaco. Ustedes van a estudiar en la carrera cómo hacer todas las medidas para frenar esto, pero el perfil de un paciente con diabetes es importante que ustedes lo tengan muy claro, que lo más importante en un paciente con diabetes, y a partir de aquí me voy a centrar, voy a resolver la diabetes para intentar de rebote resolver la obesidad. Lo voy a tomar al final. Entonces me voy a centrar a partir de aquí en diabetes, 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 diabetes. Y luego vamos a ver cómo lo redondeamos con obesidad. La principal causa de daño en paciente con diabetes y de enfermedad y mortalidad y morbilidad es la enfermedad cardiovascular, que más del 80% de personas con diabetes tienen obesidad o sobrepeso. Menos del 30% llegan a recomendaciones de actividad física, están sentados, además algunos son medio chileros, cierto chileros. ¿Saben qué? Cuando fui a Arequipa, no iba mucho tiempo, estuve recordando palabras, pedía que me tradujeran. Y seguro ustedes se dan cuenta, hablo rápido, ya se me ha pegado la cosa de acá. Pero en 7 días llego a Arequipa y me vuelvo arequipeño de nuevo. Ahora, ¿qué condiciones hay también? Generalmente las personas con diabetes son hipertensas y tienen una dislipidemia, colesterol, triglicéridos altos, y la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte y mortalidad, como decíamos. El riesgo de morir es de 2 a 4 veces mayor que la población en general de muerte cardiovascular en personas con diabetes. Es decir, la diabetes en sí misma confiere un riesgo independiente. Aquí hay una discusión filosófica entre cardiólogos y esto que sí, que no, pero ¿saben qué? La gente que tiene diabetes tiene más riesgo cardiovascular. Ahí vendría el manejo nutricional, ¿cierto? Que hay que manejar el sobrepeso,
la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia en los pacientes en general llegan así, vienen en combo, en pack. Como que los del McDonald's hubieran inventado los de los combos, pero lo inventó la naturaleza y vienen en combo. Es raro que te venga un paciente que no tenga sobrepeso, con hipertensión, empiezan a hacer el combo y vienen con agregado y con agregado, en serio. Y con el tiempo lo que hay que hacer es frenar eso. ¿Por qué? Porque la única manera desde el punto de vista nutricional, y miren, todo lo que hemos hablado para llegar a este punto, hay fármacos, hay cirugía, pero la clase de nutrición es generar un patrón alimentario cardioprotector, porque el patrón alimentario cardioprotector es el que nos va a permitir desarrollar y proteger eso. Pareciera que el núcleo central es la pérdida de peso. Si logramos la pérdida de peso, podría ser un elemento fundamental. ¿Se acuerdan la diapo que tenía estas líneas verticales? Recuérdenla, donde me detuve a mostrar cómo la gran pérdida de peso, y el doctor Mengoa salte felicidad porque la cirugía bariátrica la lleva todavía, ¿cierto? La idea es que tenemos que lograr eso. ¿Cuáles son las hipótesis generales, a pesar de ser difícil de manejar una alimentación saludable? Porque hay una discusión filosófica sobre qué es dieta. Primero, una hipótesis que hay que hacer un balance calórico quinto, o una hipótesis entre carbohidratos e insulina. Si ustedes se fijan, la idea no es tan fácil como lo que dice aquí. Es que obviamente si comes más o comes menos, lo que hay que ver es cuántas calorías ingresan y cuántas calorías salen, y si tú logras hacer un equilibrio entre eso o lo pones negativo, lo que va a ocurrir es que empiezas a quemar, y al empezar a quemar vas a disminuir. Créanme que me paso la vida estudiando esto y no es tan fácil como eso. No es tan fácil como matemática de sumar y restar. Pero sí es interesante que ustedes tengan claro el concepto que la formación clásica de nutrición ve calorías, cuántas ingresan y cuántas salen. Estoy hablando de diabetes. Y la otra gran hipótesis es la hipótesis del carbohidrato e insulina, ¿no? Que los alimentos ricos en hidratos de carbono y con índice glicémico alto al digerirse se absorben rápidamente y elevan la concentración de glucosa en sangre. Como ustedes son estudiantes llevan el ramo de nutrición, saben que es un hidrato de carbono. Sobre el índice glicémico, lo que les quiero decir es que es como la velocidad con que te sube la glicemia rápidamente. Por ejemplo, si tú comes azúcar pura, a los pocos minutos va a empezar a subir tu glicemia, si tú la mides. ¿De acuerdo? Pero si tú comes algo que sea integral, también tiene carbohidratos, pero que se digieren y suben más lento. Por lo tanto, su índice glicémico es bajo. Si tú comes un pan blanco, ¿sí? Es casi como comer azúcar. Por eso que el pan es tan fácil de engordar y por eso que las bebidas gaseosas, las gaseosas con azúcar, suben tan rápido el azúcar. La diferencia es que hay cosas que son intermedias, ¿cierto? Como las frutas, tan dulces, y cosas que suben muy lento el azúcar, aunque tengan los mismos hidratos de carbono, como algunas verduras. Mientras más fibra tengan, igual. Entonces, la manera de controlar la nutrición podría ser por calorías, por carbohidratos. Estamos en los carbohidratos y para gestionar esto, lo que pasa cuando hay mucho azúcar es que nuestro páncreas segrega la insulina, que es la que controla el nivel de azúcar. Ahora, el exceso de insulina, cuando hay resistencia a la insulina tiene tres funciones importantes. Regular el azúcar, ¿no? Dos, dar hambre. Y tres, depositar grasa. Entonces, si tú eres resistente a la insulina y produces mucha insulina, lo que vas a hacer es acumular más grasa y tener más hambre. Esa cosita que les da, hoy quiero comerme un dulcecito después de haber comido algo, esas como ganitas que tienen, podría ser una de las señales por resistencia a la insulina, que es más frecuente en los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad y pacientes que ustedes les van a encontrar acantosis nígricas, ya son alumnos de cuarto año, así que ya han hecho examen, etc. Y esta hiperinsulinemia crónica produce mayor resistencia, que a su vez da una mayor necesidad de insulina para gestionar la glucosa. Entonces, la evidencia acumulada de años dice que tanto la ingesta alta como la baja de carbohidratos puede tener efectos adversos. Quiero aclarar algo. Hay dietas de moda. O sea, comer mucha azúcar es malo y comer muy poca también podría ser muy malo, porque genera una curva en U de mortalidad. Hay una larga explicación para eso que la voy a ir desarrollando, pero cuidado, no se trata de que no hay que comer hidratos de carbono, que es como una idea que ustedes van a escuchar incluso en los pacientes. Está bien comer, puede haber dietas bajas en hidratos de carbono, pero no comer hidratos de carbono es una locura, porque nosotros necesitamos un combustible. Más allá del enfoque en la cantidad de nutrientes, más importante es el tipo de nutrientes, la calidad de los nutrientes y la fuente de alimentos. Y para eso
hay que ser especialista en nutrición. Y a nosotros nos enseñaban de nutrición que existe la nutrición. Y llevamos un ramo de nutrición, lo recuerdo, con los profesores de bioquímica. Nos enseñaron un poco de vitaminas, nos enseñaron la bioquímica, era muy bioquímico porque nos enseñaban carbohidratos, lípidos, esto, algo que yo les voy a enseñar ahora, pero después les voy a enseñar el giro que ha dado en estos años desde que no teníamos canas. ¿Ya? En resumen, la consideración de los nutrientes de forma aislada ha llevado a debates muy polarizados e inútiles sobre si las dietas bajas en grasas o bajas en carbohidratos, por ejemplo, son superiores. Los macronutrientes no son entidades homogéneas. Los nutrientes individuales se derivan de los alimentos y las personas comen alimentos en patrones dietéticos. O sea, usted no va y compra, deme lípidos, deme carbohidratos, deme proteínas. La señora del mercado de San Camilo, seguro que... ¿Listo? Claudio, ¿me escuchas? Y se salió un ratito, Fer. Ya, tranquilo. Y repítenos la última parte. ¿En qué parte se salió? Yo me detuve antes de esta diapo, porque creo que desde esta diapo puedo hacer Sí. los otros 40 minutos tranquilo. Ah, perfecto. Entonces, paramos aquí y ahorita ya nos va a ¿Sí? cortar seguramente. Sí, ya está a punto de cortarnos. Ya lo paramos Y y yo le empezamos voy con a, yo le voy a dar los 40 minutos para que se, y apenas entremos